¿no? La contrapartida de la felicidad, el sufrimiento y sus causas. Así que bueno, ya os dejo en manos del astrónomo Guachar. Gracias. ¿Quién no, como bien ha dicho Ruth, quién no desea encontrar la felicidad o un estado de felicidad? La felicidad es algo muy, muy extenso. ¿Qué consiste la felicidad? ¿Qué es la felicidad, ¿no? Para unos la felicidad puede ser simplemente estar bien con la familia, otros tener salud, otros no estar tan aferrados a las causas del sufrimiento, ¿no? Entonces la felicidad es algo tan efímero, tan relativo, que es muy difícil de concretar la felicidad para complacer a todos. Entonces es importante que vosotros, ¿puedo tutearos? Me guay, ¿no? La felicidad, primero tenéis que intentar comprender vosotros qué clase de felicidad necesitáis o qué clase de felicidad queréis. A partir de ahí yo voy a explicaros una serie de enseñanzas muy cortas, porque no hay mucho tiempo, pero son las bases para que podáis, el que quiera, pueda empezar a caminar hacia ese estado de felicidad. Son enseñanzas de Buda que yo felizmente y contento voy a intentar transmitiros y intentando que lo podáis entender todos. Por eso después dejaremos un tiempo, creo que son 15 minutos de preguntas, por si hay dudas, porque es un tema un poco complicado, sobre todo aquellos que no estáis acostumbrados a escuchar enseñanzas de la filosofía budista, porque es un poquito denso. Bien, entonces, empezamos con la felicidad. Hay dos clases de felicidad, digamos, dos términos de felicidad, dos caminos de felicidad diferentes. Dentro de esos caminos hay muchos más subcaminos de felicidad, dependiendo la práctica o dependiendo el motivo de cada persona que tenga en esa búsqueda. Estas dos vías de felicidad son la relativa y la última. Explico. La felicidad última es llegar a la iluminación, llegar al estado completo. Esa iluminación, ese estado de iluminación es una felicidad que es muy difícil de entender, porque la felicidad en ese estado de iluminación no es ser feliz, porque en ese estado no existe la felicidad que nosotros entendemos como felicidad relativa, pero tampoco existe el sufrimiento. Es un estado inmute, o sea, un estado perfecto, donde no hay ningún movimiento, ninguna vibración, ninguna alteración. Entramos dentro del camino individual, etcétera, etcétera. Esto es un poquito complicado. A esta felicidad no nos vamos a referir hoy, porque primero tenemos que aprender a transformar la felicidad relativa, que es la que nos atañe a todos, ¿no? ¿Qué es la felicidad relativa? La felicidad relativa es la vida tal como cada uno la experimenta, la vive, la disfruta o la sufre. Esa felicidad relativa consta de muchos patrones adquiridos por nosotros, por nuestra vida, por nuestra experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta felicidad relativa, la búsqueda de esta felicidad relativa solo se puede llegar a alcanzar
por lo menos yo eso creo, solo se puede llegar a alcanzar si comprendemos bien cómo es el sufrimiento. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué sufro? ¿Qué me crea este sufrimiento? Cuando entendemos esto y emprendemos un camino, luchamos hacia ese despertar relativo, hacia este despertar dentro de esta vida, vida relativa, ahí vamos a empezar a deshacernos de todo aquello que nos está causando sufrimiento. Por lo tanto, vamos a ir consiguiendo estados de felicidad. ¿Entendéis esto? Es importante. La felicidad no es yo me voy un fin de semana con mis amigos, amigos que hace tiempo que no los veo, y pasamos un fin de semana precioso, ¿no? Eso es felicidad, por supuesto, pero es una felicidad relativa, que está compuesta de estados de sufrimiento. Lo explico. ¿Por qué está compuesta de estados de sufrimientos? Porque toda esa felicidad está basada en apegos, en ego. Yo necesito ese fin de semana para creerme que soy feliz o estar feliz. Pero daros cuenta, fijaros bien, que cuando termina ese fin de semana, ¿qué pasa? Ya no hay felicidad. Volvemos otra vez al estado de sufrimiento. Y no solo eso, sino con más sufrimiento todavía, porque ahora estamos echando de menos el fin de semana. Y estamos con la mente agitada, porque a ver cuándo vuelve otro fin de semana con los amigos, etcétera, etcétera. ¿Entendéis esto? Es muy importante. Entonces, el sufrimiento está basado en los apegos, en los aferramientos. Cualquier cosa en que la mente humana esté aferrada, hablando del ser humano, a cualquier persona que nosotros estemos enganchados, esto es mío, en ese momento que lo identifiquemos como mío, en ese momento cuando eso deje de estar, desaparezca, cambie 1000 cosas, vamos a sufrir. Porque nosotros tenemos la referencia de que es mío, de pertenencia. Ahí es donde el ego ataca a mí. ¿No? Esto que nos está diciendo, fijaros, porque reflexionar en esto es algo muy valioso que os puede ayudar muchísimo. Simplemente esto que os voy a comentar ahora, reflexionando bien, podéis entender cosas que os pueden ayudar muchísimo. ¿Por qué sufro cuando desaparece? Porque nuestro ego, nuestros apegos, nos está diciendo inconscientemente, aunque conscientemente lo sepamos, nos está diciendo que esto lo voy a tener siempre. No somos capaces de ver la impermanencia de las cosas, los estados impermanentes. Entonces, en el momento que esto suceda un cambio, tenga una desaparición, pase cualquier cosa, aquello ya nos va a traer un sufrimiento. En este caso puede ser un sufrimiento, depende de la medida de la acción o de la situación en que nos encontremos, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo,
Pero imaginaros ahora con las personas. Yo me enamoro. ¿Quién no se ha enamorado? Un ejemplo sencillo. El primer amor. El primer amor. Para los que le hayan ido bien. Para los que no. El primer amor. ¿Verdad? Tú encuentras una persona, somos jóvenes, y dices, este sí. O esta sí. ¿No? Esa es perfecta para mí. Y entonces nos montamos una película, ¿no? Con esta o con este nos vamos a casar, vamos a tener 3 hijos, 2 niñas, un niño. La niña tendrá los ojos azules como el abuelo. Yo qué sé. Compraremos un piso, una casa en la playa. ¿Verdad lo que nos hace nuestro ego? Nuestra necesidad de poseer, de tener constantemente. Pero en realidad, ¿qué pasa? Felicidades para aquellas personas que hayáis podido conservar el primer amor para siempre. Pero dudo que haya muchos aquí. Y yo me incluyo. ¿Verdad que sí? Nos estamos apegando. Creemos que aquello que nos sucede en la vida es real, es nuestro. Y no. Nada es real. Todo está constantemente en cambio. Cambio constante. Impermanencia constante. Esta botella, científicamente, ya no es la misma que hace un momento cuando la he cogido otra vez. Incluso el movimiento del agua que ha generado, ya es diferente. Vosotros sois diferentes antes de entrar que ahora mismo. Yo soy diferente constantemente. Y no nos damos cuenta de esto. Entonces vivimos en una fantasía, en una ilusión creada por nuestros hábitos mentales, por nuestras emociones. Y esa circunstancia siempre, esa forma de vivir, de existencia, siempre nos va a causar sufrimiento. Unos menos, otros más, todo dependiendo de las circunstancias y los casos. ¿Esto lo entendéis bien? Perfecto. ¿Qué nos está diciendo? Si reflexionamos en esto, en que todo es impermanente, en que nada es para siempre, que nada me pertenece. Nada me pertenece. Hay una comunicación entre el agua y yo. El agua me ayuda y yo colaboro en el proceso de este movimiento universal. Pero no me pertenece. Y las personas tampoco. Ni me pertenecen, ni yo pertenezco a nadie. Todo es puramente una fantasía de nuestro momento, nuestra existencia, por nuestro karma, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros comprendemos, reflexionamos en esta enseñanza, vamos a darnos cuenta de la pérdida de tiempo que estamos haciendo constantemente en nuestra vida. Porque como esto creo que va a ser para siempre, como es mío, está allí y no me preocupo. Cuando la necesito, la cojo y bebo. ¿No?
personas pasa igual. Con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos. Pasa lo mismo. Creemos que van a estar para siempre ahí. Entonces, esto no es real. ¿Y qué pasa? Cuando se van, desaparecen, hay cambios, nos vamos nosotros, desaparecemos nosotros. Entonces conlleva a un sufrimiento muy fuerte, que todos habremos experimentado en algún momento seguro. Si nosotros entendemos que esa persona es independiente, es libre, y sabemos seguro que en algún momento va a pasar algo, constantemente está pasando algo que es diferente a esa relación entre ella y yo, cuando exista un cambio fuerte, un cambio decisivo con fuerza, ese sufrimiento que teníamos antes ya no será el mismo. Por supuesto que vamos a sufrir, porque todavía estamos enmarcados en la tormenta del ego, ¿no? En el caminar sobre las riendas del ego. Vamos a sufrir, pero ya no vamos a sufrir igual, porque tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, sabemos que eso podría ser. Entonces simplemente vamos a pasar un duelo que nos podrá durar un día, 2, una semana, un mes, pero ya está, porque sabremos aceptar la realidad de las cosas, la realidad de la fenomenología de todas las cosas. ¿Comprendéis? Todos estamos en el mismo barco. Esto hay que entenderlo muy bien. Todos navegamos en el mismo océano y en el mismo barco. Y si el barco se tambalea, todos nos vamos a marear, unos más, otros menos, dependiendo la experiencia que cada uno tenga en ese barco, dependiendo del karma de cada uno. ¿Sabéis lo que es el karma? Sí. Un poquito, ¿no? Explicarlo ahora sería muy largo todavía, ¿eh? Pero no es la karma, ¿eh? Es el karma. El karma es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto quiere decir que ante una acción siempre va a haber una reacción. Y esa misma reacción a sí mismo es una acción de otra reacción. Y ese movimiento continuo es lo que forma todos los universos y toda esta existencia relativa que nosotros conocemos, en la que nosotros vivimos y estamos. O sea, todos dependemos de algo, de causas y condiciones externas. Todo necesita de causas y condiciones externas para que pueda existir tal como lo percibimos. Por lo tanto, todos estamos intercomunicados, todos estamos en el mismo barco. Y parece, hoy en día, parece que no es así. Parece que cada uno tiene su barco particular. Y que si algún otro barco le estorba, le pega un cañonazo para que se hunda. Esto es importante que lo entendáis también para poder entender lo que os voy a explicar ahora, los pasos de poder entender bien la felicidad y el sufrimiento para poder ser fuertes en este camino. Vale la pena. Vale la pena. Hay otra cosa que quiero comentaros para que os deis cuenta. Simplemente estos son apuntes para que os deis cuenta de lo que quiero expresar hoy con la charla. Cuando algo nos sucede que es malo, algún problema, alguna situación difícil,
Si nosotros sufrimos, no es por la causa externa que lo ha creado, sino es por cómo nosotros interpretamos aquello que ya ha sucedido. ¿Esto lo entendéis? Bien. Si a mí, si alguien se enfada conmigo, por el motivo X, la persona que se enfada no soy yo. ¿Entendéis? El sufrimiento no me pertenece. Pertenece a la otra persona. Por lo tanto, es la otra persona a la que tenemos que cuidar, tener más compasión por ella. Esto es muy difícil, ¿no? Amar al enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que nosotros, ese enfado, ese insulto, cualquier acción que haya generado la otra persona, nosotros la cojamos esa acción y la depositemos en nuestra mente, en nuestras emociones, entonces nos vamos a cargar con su peso, pero no es nuestro. No es nuestro. Y así no vamos a poder ayudar a esa persona que ha accionado con una represalia o insulto o cualquier cosa. Así no le vamos a poder ayudar, porque estamos implicados en su mismo sufrimiento. Por lo tanto, lo que quiero decir, que el karma negativo, que las acciones negativas se multiplican. Y eso tenemos que estar muy preparados para saber y entender que ese camino no es el que debe ser. Cuando una persona crea un sufrimiento, me crea un sufrimiento, ese sufrimiento es de ella y yo. Ese sufrimiento lo interpreto de una manera que quizás pudiera ayudar a que esa persona se apacigüe, ¿no? Pero si entramos en la rabia, si entramos en el odio, si entramos en estados de emociones negativas, destructivas por aquello que ha sucedido, pues vamos a generar más sufrimiento, vamos a atacarle de otra forma y todo va creciendo. Y todas las cosas, todo el karma, todas las acciones que se generan, que tienen unos resultados, todo, sea bueno o sea malo, tiene un tiempo de caducidad. No duran para siempre. Si duran, es porque las retenemos aquí y aquí, en la parte emocional. ¿Entendéis? Esto es como si, por ejemplo, cogemos un fuego, que encendemos un fuego con un leño, ¿ok? El leño va a dar calor y ese calor tiene un tiempo de acción, ¿vale? Hasta que el leño se consume. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Debido a nuestras emociones, a nuestros odios, a nuestros celos, a nuestra ira, a nuestra rabia, a nuestra ignorancia, en general, lo que hacemos es cada vez echar más leña. Más leña, más leña, más leña, más leña, más leña. Y al final, el fuego puede durar toda la vida. Y esto sucede con las culpas. Todos nos sentimos o nos hacen sentir culpables de cosas que han sucedido alrededor nuestro, que lo hayamos podido provocar nosotros o no. Pero esto os invito de verdad, de corazón, os invito a que la palabra de culpabilidad la anuléis de vuestra mente. Cambiarla por responsabilidad. Cambiarla por responsabilidad.
responsabilidad. Porque de esta forma, cualquier acción que hagáis, o cualquier acción negativa que surja porque otros os han creado una acción negativa, de esta forma, si lo identificáis como responsabilidad, vais a aprender, vais a crecer, vais a eliminar cosas que antes os hacían daño. Pero si cogéis la palabra culpabilidad, estáis echando cada vez más leña al fuego. Vivir es muy fácil, ser feliz no es difícil. No es difícil, porque simplemente es ser, sin implicarte en nada que no tienes que implicarte. Lo que pasa que para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra vida, para nuestro planeta, para como lo queréis decir, nuestro universo, como estamos sumergidos en esta forma de vida de adiestramiento de la mente, por la cual somos nosotros, pues eso es súper difícil. Súper difícil. Pero en realidad no es difícil. Lo único que tenemos que vencer es esos apegos, esos miedos y reflexionar en la realidad de lo que sucede. ¿Por qué tengo que enfadarme yo porque alguien me dice que cualquier cosa? ¿Por qué? Es mi ego, es mi orgullo. El que me hace sufrir no es la persona aquella, es la interpretación que hago yo. ¿Entendéis? ¿Os cuento un chiste? Ah, sí, eso sí. Vale. Dice que eran dos amigos que hace pues, unos 30, 40 años que no se veían, ¿no? Y se encuentran por la calle. Y uno le dice al otro, Pedro, Antonio, ostras, Pedro, chico, no has cambiado absolutamente nada, estás igual de joven, han pasado 30 años, tienes pelo, estás perfecto, joven, y yo calvo, con dentadura postiza, un ojo de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué es lo que haces? Y Pedro le dice, es muy sencillo, y simplemente no me enfado. Y el otro le dice, bueno, por eso no será. Dice, bueno, pues no será. ¿Entendéis? Pues no será, no pasa nada. ¿Por qué quieres tener la razón? ¿Por qué queremos tener la razón? ¿Por qué? ¿Quién sale ganando teniendo la razón? Nadie. No teniendo razón, imponiendo tu razón. Nadie. ¿Por qué lo hacemos? Un poco absurdo, ¿no? Bien. Os voy a dar otro apunte porque me habéis caído bien. Empieza precioso. Otro apunte que es muy interesante, una reflexión muy interesante. Fijaros, imaginaros ahora, tal como sois, la edad que tenéis, con vuestros miedos, con vuestras ilusiones, con vuestras alegrías, con vuestras... todo. Emociones buenas, emociones malas, tal como sois. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un paso hacia atrás y pensar que en el momento que vosotros nacisteis, os cogieron y os llevaron a una familia, ¿lo pongo difícil? A una familia de talibanes. ¿Vale? Y ahí crecéis. Y tenéis la misma edad que ahora. ¿Seríais los mismos? Estaríais matando por lo que ahora estáis defendiendo. Pero lo que quiero que me entendáis, que todo lo que ahora creéis
estaríais creyéndolo completamente diferente. Tendríais una cultura diferente, una religión diferente, unas emociones diferentes, unos sentimientos diferentes. Y seríais la misma persona, tendríais la misma cara, la misma nariz, los mismos ojos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Lo único que ha sucedido es que nosotros, vosotros, nosotros, yo, todos, nos hemos creado un personaje. Hemos creado un personaje. Y ese personaje creemos que es real. Y no es real. Está forjado por todas las experiencias que hemos tenido. Por todos los altibajos, por todas las alegrías, por todas las emociones. Todo aquello que hemos recibido a través de los 5 sentidos ha forjado este personaje. Y sin embargo, lo estamos defendiendo a muerte. ¿Por qué? ¿No es tan válido el del compañero? ¿También? Porque todos vamos a decir que el mío es el bueno, ¿no? ¿Veis? ¿Veis cómo todo está en la mente? Nadie en realidad es una persona en el fondo, en su realidad, una persona mala. Nadie. Nadie. Sean de una cultura religiosa, sean de otra, da igual, nadie. Lo único que manifiestan es aquello que hemos aprendido, ¿no? Aquello a que nos hemos empapado durante toda la vida. Esto es muy importante, porque si reflexionáis y meditéis bien en esto, os va a dar pie a aquellos que seáis valientes, os va a dar pie a deshacer aquello de mi personaje que me hace daño y construir aquello que yo considero que es beneficioso para los demás y para mí mismo. No hay mayor felicidad que ayudar a los demás, os lo puedo asegurar. Y yo soy un ignorante en esto, ¿eh? Pero no hay mayor felicidad que ayudar a los demás. Porque si ayudas a los demás, no está implícito tu ego. No piensas en ti. Por lo tanto, el resultado que da ya te hace feliz. No necesitas hacer algo para el yo. Algunos estáis asustados. Pensabais que era cuestión de una píldora que se toma y te hace feliz. Es un camino, es una trayectoria, es el camino de un guerrero espiritual. Pero no es difícil. Si lo entendéis bien, no es difícil. Vamos a ver el proceso que causa el sufrimiento para poder ir transformándolo poco a poco y encaminándonos hacia estados más felices. ¿Qué es lo que causa el sufrimiento? Refiriéndonos al sufrimiento relativo, ¿eh? ¿Qué es lo que causa el sufrimiento? Lo que causa el sufrimiento son las acciones negativas. Cualquier acción negativa que tú proyectes a través de las 3 puertas, palabra, acción y pensamiento, cualquier acción que tú provoques que sea con intenciones negativas de hacer daño, nos va a causar sufrimiento. Cualquiera. Aunque sea por venganza,
Aunque sea, ahora le voy a, para que le pase y va, toma ya. Esto no es felicidad. ¿Vosotros creéis que eso es felicidad? No, en absoluto. Y después tiene sus consecuencias, claro está. Porque todo es un movimiento energético. Toda acción, todo movimiento en la cosmología es acción, reacción, acción, reacción. Esto es física pura. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar hacer acciones negativas. Ya sé que cuesta porque a veces nos hacen cosas que nos hacen tanto daño que nos es muy difícil reaccionar de una forma. Es verdad, a mí también me pasa. Y a la mayoría de maestros les pasa. Lo que pasa que tenemos la herramienta del conocimiento, en este caso, y entonces, antes de activar aquello a que se genere más sufrimiento, antes de echar más leña al fuego, apaciguamos nuestra ira, nuestra rabia, nuestro dolor. Y eso está en el darse cuenta, en el vivir en el aquí y en el ahora. Ser constantemente conscientes de lo que digo, lo que hago y lo que pienso. Ese es el trabajo. Esa es la tarea. No generar acciones negativas. Ninguna. Ni de palabra, ni de pensamiento, ni de acción. Esto nos va a liberar muchísimo ya de mucho sufrimiento, de verdad. Ya sé que cuesta, pero es así. Hay que esforzarse un poquito. ¿Qué es lo que causan las acciones negativas? Lo que causa las acciones negativas son las emociones destructivas. Las emociones destructivas, en el momento que surge una emoción, eso conlleva a una acción, bien sea de pensamiento, palabra o acción. Es así. Tú tienes una emoción y inmediatamente el cerebro responde a esa emoción. Y puede responder positiva o negativamente, con sufrimiento o con felicidad, estados de felicidad relativos. Entonces lo que tenemos que controlar son las emociones. Y para controlar las emociones tenemos que conocernos muy bien, aprender cómo reacciono yo en situaciones, qué es lo que hago, dónde va mi mente, dónde me lleva, por qué me lleva allí, qué consigo yendo allí. Si entendemos muy bien las causas que generan mis emociones destructivas, vamos a eliminar muy rápidamente las acciones negativas. Todo un curro. Pero es muy bonito este trabajo, de verdad que sí. Estáis trabajando para vosotros, para liberaros a vosotros del sufrimiento. Es más, no a vosotros, sino a todos los que están a vuestro lado. Porque cuando una manzana está podrida, al día siguiente todas las que están a su lado están podridas. Pero si en una sala como esta está todo oscuro, entramos y encendemos una llamita así, ya se ilumina todo. Esto es lo mismo. Vale la pena el esfuerzo de verdad, de corazón. Correcto. Para que por lo menos lo intentéis. Estudiar, reflexionar, mirar, meditar, trabajar esta parte. Es muy importante. El mundo cada vez está más caótico, sinceramente. A nivel mental, están surgiendo muchas cosas buenas, está pasando de todo, pero es un caos, porque nada más estamos metidos en el yo, y nos estamos deshumanizando. Yo es lo que siento, no sé. Pueden haber opiniones diferentes que también son aceptables. Por eso será. Entonces, ¿qué es lo que causa las emociones destructivas? El ego. El ego.
¿Quién no tiene ego? ¿Quién no tiene ego? Nadie. Como vivimos en una existencia dual que se llama, donde hay blanco y negro y donde hay cielo hay tierra, por lo tanto no podemos vivir solamente con una condición de felicidad o de sufrimiento, es imposible. Tienen que estar las dos. Una tendrá más fuerza que la otra. Una tendrá un potencial mucho más grande, porque lo habremos creado así, lo habremos manifestado así, pero tienen que estar las dos dualidades. ¿Ok? Entonces, como vivimos en un mundo dual, todo está basado en el ego. Todo lo hacemos para mí, para el yo. Incluso las cosas buenas. Incluso las cosas buenas se hacen para satisfacerse uno mismo, que es bueno, que es positivo, porque el ego hay tres clases de ego, ¿no? Cuando hablamos de ego en nuestra cultura, inmediatamente nuestra mente reacciona a algo negativo, ¿no? Y hay tres clases de ego: está el ego positivo, ego negativo, ego neutral. Ego positivo es aquel que uno reacciona con una motivación y con un pensamiento de ayuda, de beneficio y de amor, de no hacer daño. El ego negativo es lo contrario. Cualquier acción que tú realices por esas tres puertas que tenga una motivación de sufrimiento, de hacer daño, de egoísmo, ¿no? De para mí, etcétera, etcétera. Y el neutral es cualquier cosa que hagamos. Cualquier cosa que hagamos está basada en el ego. Por ejemplo, el ver. El ver es un ego. Porque si yo no veo, no puedo identificaros a vosotros como sois. Por lo tanto, necesito ver. Es para mí. Necesito ver. Por lo tanto, es ego. Pero es un ego neutral. Como el caminar, el respirar, el comer. ¿Entendéis? El comer sin gula, claro. Cuando hay gula, el ego es un poquito más gordo. Entonces, el ego es el responsable de las emociones negativas. ¿Por qué? Porque mientras exista el ego, cualquier emoción que surja va a estar basada en ese ego. La diferencia está en el potencial que va dirigido hacia un ego positivo o hacia un ego negativo. Entonces, para erradicar el ego negativo tenemos que meditar y reflexionar en las acciones negativas, que eso nos va a llevar a estados de más felicidad, de más tranquilidad y vivir la vida más dignamente, más felices. Yo creo que el esfuerzo vale la pena, es que es indudable. A lo mejor salís de aquí y dices, vaya rollo que me han tirado, porque es muy difícil, o sea, para nosotros ahora es muy difícil, pero ser valientes, porque han habido tantos seres, tantos maestros, seres que han conseguido esos estados de felicidad. Hay tantos en toda la existencia de Samsara, que si ellos lo han conseguido, ¿por qué no nosotros? Son seres iguales que nosotros. No hay nadie que sea mejor, ni el Buda, ni nadie que sea diferente a nosotros. Todos somos iguales. Lo único que el Buda, hablando del Buda o Jesucristo, lo único que ellos ya han trascendido todo esto, porque sus experiencias en Samsara ya han trascendido, ya han comprendido todo esto. Pero antes han sido personas igual que nosotros. No hay nadie diferente, nadie. Entonces no temer que hay algunas personas que pueden... No. Todas las que están arriba es porque han empezado por abajo. Si uno es doctorado en medicina, antes ha empezado por parvularios. Fijo. Entonces, ¿qué produce el ego? ¿De dónde surge el ego? Ahí está la clave. El ego surge de la creencia de un yo separado de lo demás, de un yo independiente.
Yo soy yo y vosotros sois otra cosa. ¿Entendéis? Eso es ego, eso es el ego. Pero en realidad, si profundizamos en esta enseñanza, es que claro, cada toque de estos que os doy es una enseñanza que puede durar semanas y semanas. Si meditáis, reflexionáis en esta comprensión del yo separado de lo demás, os va a llevar a entender que todo lo que hacemos en la vida es para uno. Y que en realidad, si eliminamos ese yo individual, todos somos lo mismo. Porque todos estamos en el mismo barco. Científicamente, miremos lo miremos de la forma que lo miremos, nos va a indicar que si uno no existe, los demás tampoco existen. Es un poco, no me quiero meter aquí ahora mucho, pero ¿entendéis? Todos dependemos de todos. Supongo que habréis oído la teoría de que una mariposa puede provocar un huracán, algo así. ¿Qué? Es una teoría, pero puede ser real. Esto es importante, lo voy a explicar porque para que podáis entender un poquito. Imaginad que vosotros vais por el campo y en la naturaleza y veis una abeja y viene por aquí y os asustáis, cogéis y la matáis. ¿Vale? Ok. Ahora imaginaros lo mismo, que estáis por el campo, viene una abeja, la veis, pero no os asustéis y permitís que siga su proceso. Esa abeja va a ir a una flor que va a coger polen, va a coger néctar. Ese néctar, volando, lo va a ir tirando por ahí, que salen otras flores de allí. Esas flores que han salido serán comidas por un animal, ese animal será comido por otro animal, etcétera, etcétera. En el momento que hemos hecho esto, hemos roto una cadena que modifica toda la existencia de aquí para adelante en nuestro universo. No hablar de todos los universos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto nos lleva a entender, a comprender, a reflexionar lo importante que son las acciones que hacemos constantemente. Porque cualquier acción que hagamos va a tener sus consecuencias en el futuro. Y no en nosotros solos, sino en todos, incluso en las personas que queremos. Entonces creo que vale la pena buscar la felicidad. Creo que vale la pena no hacer daño. Entonces esta reflexión de que el yo está aquí y vosotros sois otra cosa, no nos va a llevar a otras consecuencias que no sea sufrimiento, seguro. Puede que nos lleve, seguro que nos lleva a momentos de felicidad, pero esa felicidad relativa que al final va a ser consecuencia de más sufrimiento. Entonces tenemos que estar libres de todo esto, tenemos que liberarnos de todas estas condiciones emocionales, mentales. Una persona que quiere entrar en el camino espiritual tiene que ser libre completamente. Y libertad no significa hacer lo que a uno le da la gana. Libertad significa no necesitar hacer lo que te da la gana para sentirte libre. ¿Entendéis?
para ello tenemos que comprender muy bien la existencia de este yo en el que vivimos y en el que somos y participamos. Pero si lo entendemos y lo comprendemos, cualquier acción que hagamos va a estar reflexionada, va a ser inmediatamente reflexionada, cortada, desviada o aceptada. Ese es el camino para buscar la felicidad. Y a partir de ahí ya entramos en prácticas y en cosas mucho más profundas que nos pueden llevar, que nos llevarán al estado último, a la felicidad última, la iluminación, ¿no? O nirvana. ¿Qué os parece? Vale, pues vamos a abrir ahora un espacio para preguntas, ¿vale? Si hay alguna duda, pues vamos a intentar el maestro resolverla. No tenemos mucho tiempo, 15 minutitos más o menos. A ver entonces que las preguntas sean concretas, ¿vale? Intentaremos resolverlas rápidamente. Vale, por aquí. Buenas noches. ¿Cómo se procede ante los egos que se mueven en masa, negativos, y que por la responsabilidad que tienes que acometer consideras que eso no se debe de proceder así? ¿Cómo se procede con esos egos negativos? ¿Te refieres cuando hay Igual que el pueblo tibetano ha sido sometido por el pueblo chino y demás, y a lo mejor se han dejado, pues a lo mejor matar y demás, ¿cómo se procede en esta sociedad, aquí en Europa? ¿Cómo se debe de proceder? ¿En esta sociedad? Sí. El procedimiento que yo interpreto, lo que yo creo, la rabia, la ira, nunca te va a llevar a resultados positivos. Está claro. Entonces, si algo sucede, tenemos que entender que ha sucedido porque han habido unas causas y condiciones externas que lo han creado. Entonces, la responsabilidad, aunque no estemos de acuerdo con lo que está sucediendo, la responsabilidad de lo que está sucediendo es de todos. Es de todos. Entonces, claro, hay que erradicar o intentar apaciguar aquello que está sucediendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso ya es más complicado. Lo que sí te puedo decir es lo que no debemos hacer. Porque si contraatacamos a esa cuestión, ese resultado, eso que está sucediendo, vuelvo a decir, desde la ira, desde el odio, desde la rabia, cada vez va a haber más odio, más ira y más rabia. Entonces hay que ser inteligente. Lo que no podemos hacer tampoco es ser pasivos. Porque si eres pasivo, estás aceptando y estás generando, estás apoyando a que aquellas personas sigan generando más karma negativo que les va a causar más sufrimiento a ellos y a nosotros. Y a los que dependen de tu responsabilidad. Los que dependen de tu responsabilidad, claro. Entonces hay que ser, la inteligencia está en saber cuándo, cómo y de qué forma poder hacer alguna acción. Porque la compasión no es solamente un abrazo, a veces es una zurra en el culo. ¿Entiendes? La diferencia está en que si es abrazo o si es una zurra o un castigo, por lo que está generada esa acción es una acción de amor y de compasión hacia los demás. No está provocada por la ira, ni por la rabia, ni por el odio. Esa es la diferencia. ¿Mi pregunta? Bueno, creo que has contestado también un poco.
porque dentro de casa, ¿no? Como madre, como mujer, hay apegos. Claro, los meses que dijiste, que nombraste, no tenían hijos, por ejemplo. Cuando uno es solo es más fácil. Pero entonces creamos apego con los hijos, con el marido. ¿Y hasta qué punto debemos involucrarnos en sus aprendizajes? Por ejemplo, un hijo con problemas de droga. O sea, son problemas reales. Son temas muy delicados que entrar en valoraciones yo quizás podría errar, porque estos son muy personales, dependiendo muchas cosas de la familia. Pero cuando hablamos de apego... Pero lo que sí está claro, sí, lo que sí está claro es que cuando una familia tiene hijos problemáticos, la familia debe hacer lo que sea necesario para que aquello pueda eliminarse, pero siempre con las mismas pautas. Siempre con las mismas pautas de ese conocimiento, de hacer las cosas desde una motivación correcta. Es un poco difícil contestar porque, claro, tú me estás realizando una pregunta desde tu caso. Bueno, no, digo sí, claro, trabajar el desapego desde dentro, aceptar que las situaciones pasan dentro de tu familia, pero el desapego no significa no hacer caso. El desapegarse no significa no me importáis, no hacer caso, todo lo contrario. El desapego te lleva a vivir el presente. El desapego está unido a la comprensión de la impermanencia de las cosas. Entonces, eso te ayuda a estar y vivir en el presente. ¿Qué quiero decir? Que cuando suceden cosas así, cuando suceden casos importantes, no puedes desapegarte de aquello que está sucediendo. Pero tienes que enfocarlo desde la visión del momento, desde el aquí y desde el ahora. Entonces, desde el aquí y el ahora, tú vas a poder facilitar y te van a venir muchísimas más soluciones a lo que el problema que estés en concreto. No sé si me explico muy bien. Es un tema un poco complicado. ¿Sí? ¿Seguro? Okay. Sí. Quizás en esos casos, el desapego que permite la acción desde el amor, por decirlo así, partiría del abandono de la culpa, del sentimiento de culpa. Claro. Eso está claro. La culpa, ya os lo he dicho, intentar forzaros por cambiarlo por responsabilidad, porque la responsabilidad siempre os va a ayudar a entender y a cambiar. La culpa sí es una tortura. Bien, tú has hablado antes del personaje que una persona adquiere, por ejemplo, porque una sociedad, una religión, una familia diferente. Pero sí que se dan casos en que en una misma familia, dos hermanos, por ejemplo, desarrollan una personalidad completamente diferente. Puede ser muy positiva o muy negativa, teniendo el mismo ambiente alrededor. Entonces, ¿ahí qué están? O sea, ¿están con el karma que se han traído de otra vida o por qué eso ocurre? Son las dos cosas, pueden ser las dos cosas. Las experiencias, aunque sean gemelos, las experiencias de uno con las experiencias de otro que vive en esta vida, en esta misma vida, son completamente diferentes. Uno puede tener traumas emocionales, el otro no, etcétera, etcétera. Ahí ya se va creando un personaje, una identificación del yo de una forma o de otra, se va moldando ese personaje. Aparte, todas las huellas kármicas que traigan su continuo mental. Esas huellas kármicas va a identificar mucho no el comportamiento, no tanto el comportamiento, sino cómo trabajar y cómo digerir aquellas cosas que le suceden en la vida. ¿Entiendes? ¿Algo más? ¿Os atrevéis?
buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué papel tiene la autocompasión, la compasión por uno mismo en la felicidad? ¿Qué papel tiene la autocompasión, por ejemplo, la compasión por uno mismo en la felicidad? ¿Qué papel tiene? Sí, ¿cómo afecta? Es decir, ¿puedes hablar un poco de autocompasión, aunque sea un apunte? O no, quizás no sea el tema de hoy. La autocompasión es importantísima. Es importantísima, pero primero tenemos que entender qué es compasión. Porque compasión no es pena. La compasión trasciende todo eso, va mucho más allá. La compasión es entender a los demás como si fueras tú y tú como si fueras parte de los demás. Entonces cualquier cosa que hagas, sabes que te lo estás haciendo para ti misma, y cualquier cosa que tú te hagas para superarte a ti misma, sabes que va a ser reflejado hacia los demás. ¿Entiendes? Pues la compasión auténtica, la compasión genuina, es entender la realidad de la existencia del ser humano y de su mente. Y todos estamos, es lo que decía antes, todos estamos en el mismo barco. Y si el cocinero del barco se rebela, pues vamos a pasar hambre todos, ¿vale? Y si el maquinista se enfada, pues vamos a tener problemas todos de seguir navegando. Esa es la idea que tenemos que tener. Entonces la compasión hacia uno mismo es súper importante, pero desde esta visión, desde la visión de la totalidad de todos, no de uno mismo, porque entonces ya entras en el yo. Me autocompasiono y los demás pues ya se apañarán. Eso. ¿Una pregunta más? Sí. Con respecto a lo que ha dicho antes, A ver qué más. Vale, es que... Okay. Didi. no soy egoísta, puedes hablar. A través de la supresión del ego. Me habla que hay dos egos más, que son el bueno y el neutro. Entonces tengo que matar al bueno también, es la pregunta. Pero si anulo al bueno y anulo al malo, ¿no soy un pasota? Mira, lo primero que tienes que hacer es no matar a nadie. Después, no anular absolutamente nada, sino aceptar las cosas como son. Y aceptando las cosas como son, puedes llevar las riendas de tus egos. ¿Entiendes? Cuando tienen un ego negativo, un ego que no te gusta, si tú tienes las riendas de él, puedes dirigirlo y transformarlo en ego positivo. Que esto es algo muy importante en el budismo también, que todas las acciones que surgen negativas, todo el sufrimiento que tenemos nosotros, es transformarlo en aprendizaje y en enseñanza para evolucionar. Muchas gracias a todos. Espero realmente que os pueda servir, es muy complicado, es un tema muy delicado, es un tema muy largo, muy extenso. Entonces, he intentado dar unas pautas que os pueden ayudar seguro, como me han ayudado a mí, y como han ayudado a muchos. Tened en cuenta que yo todo lo que os enseño no es algo que me he inventado, sino es algo que he aprendido de mis maestros, y sobre todo, lo que yo os enseño, os lo enseño por mis errores, por la meditación y la reflexión en mis errores. Por eso puedo comentarlo y puedo decirlo con tranquilidad.